Yo, ¿qué pasa mi gente? Mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, documentando esta serie desde cero a trader fondeado, desde cero a $1.000.000 en fondeo, desde aquí, desde Chile, documentando todo el proceso. Desde mi habitación, yo soy Brandon Ramírez, soy de aquí de la ciudad de Antofagasta, chileno, y estoy documentando todo mi proceso hasta llegar a la rentabilidad en el trading, hasta llegar a fondearnos en el trading. Este es un nuevo video para el canal. Hace tiempo no subía un video así, un blog documentando cómo ha ido evolucionando mi proceso estos años, estos meses, estos 3-4 años dedicándole 100% al trading, full al trading. Así que nada, mi gente, hoy día les quería comentar de que acabamos de fondearnos, acabamos de pasar el examen de fondeo en Alpha Capital, una cuenta de $10.000. Trabajamos la mente muchísimo estos 3-4 años para llegar a este resultado. Como yo siempre les digo, mi gente, todo en la vida, todo lo bueno en la vida requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dejar vicio, dejar amigos, dejar salida, dejar muchas cosas en el camino para poder alcanzar tus objetivos. Como pueden ver, aquí nos levantamos tempranito, estábamos leyendo en la mañana. Así que nada, mi gente, les voy a mostrar el dashboard de cómo acabamos de pasar el examen de fondeo con la operación que hicimos hoy día. Ojo, hoy día hicimos la última operación, estábamos en la fase 2 del examen, en el Alpha Capital, y hoy día nos mandó una operación de un 5%, una operación pero hermosa, joya. Así que nada, mi gente, les voy a mostrar el dashboard para que vean cómo pasamos el examen. Ahora solamente nos está faltando un solo requisito, que es tener mínimo 3 días de negociaciones, 3 días de hacer trading, y llevamos 2. Eso, mi gente, les muestro para que ustedes puedan ver con sus propios ojos cómo la pasamos. La costa norte, Antofagasta, lo más grande, la perla. Salimos a caminar un poquito. Tira un embalaje salvado, porfa.
Jefa, aparte, sería un embalaje salvado y 2 Carioca Arroyo. Gente, venimos saliendo de la pega. Hoy día estuvo llenísimo, full pega. Salimos agotadísimos. Ese lugar entra gente como loca a comprar. Lo bueno es que sacamos el día adelante. Ahora nos vamos a la casita a sacar a pasear a Lucky, a comer y a dormir, a descansar para mañana estar listos para Londres, mi gente. Bueno, mi gente, como les estaba comentando al inicio del video, como pueden ver, aquí estamos en mi dashboard, en mi página web de Alpha Capital. Y como pueden ver, como pueden observar, miren todas las evaluaciones que tuvimos que tener en pérdida para aprender que el trading no es un negocio de estrategia, no es un negocio de te traigo la mejor estrategia del mundo y con esta estrategia vaya a ser rentable. No, esto es un negocio de transformarte a ti mismo en la persona merecedora de poder alcanzar el resultado que tú buscas. Porque como podemos observar acá, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas, 8 exámenes que tuve que perder, que tuve que tener en negativo, tuve que failear para entender que este es un negocio de la mentalidad. Tú tenés que trabajar tu mente, tenés que trabajar tu cuerpo, tenés que trabajar tus decisiones y tus acciones, porque no es lo mismo entrar en una operación al mercado sintiéndote mal, con algún problema, con depresión y con muchas emociones en la cabeza, en la mente. Entrar al mercado, tomar una orden, te va a irte mal, porque una, vaya a analizar mal, segunda, vaya a salirte, vaya a sobrelotear, vaya a poner varias entradas. Entonces, por eso primero hay que trabajarse a uno, trabajar la mente, trabajar el cuerpo para poder lograr alcanzar el resultado que uno busca. Como pueden ver, esta fue la cuenta. Aquí le vamos a dar. Esta fue la cuenta que llevamos haciéndole recap. Si no lo han visto, tengo el recap 1 y el recap 2, en donde documentamos todo el proceso de esta cuenta, todo siendo 100% transparente, mostrando las pérdidas, mostrando las ganancias, siendo 100% transparente desde que empezamos este examen en Alpha Capital. Hemos documentado todo. Así que ahí, como pueden ver, pasamos todas las fases. Aquí están todos los trades, la equidad, todo 100% documentado y siendo 100% transparente, porque eso es lo que yo quiero transmitir aquí en mi canal. Yo quiero ayudar a las personas siendo 100% transparente, mostrando la realidad de esto, porque es lo que mucha gente no muestra. Mucha gente muestra las ganancias, muestra todo eso, pero no muestran esta parte. Y esta parte es parte del proceso. Para tú lograr todos esos lujos, todos esos resultados, tenés que ser parte del proceso. Ser parte del proceso para poder lograr los resultados que tú buscas. Y como pueden ver aquí, esta es la fase 2, la verificación. Esta la pasamos hoy día en la mañana. Y esta fase la pasamos con un solo trade, chicos. Con un solo trade. La pasamos acá con un solo. Ahí sale 3 trades, pero fue porque si nosotros nos venimos acá, fue porque yo hice un trade de 491 y después vendí en la misma posición para hacer la diferencia y llegar a los 500, porque el precio, la entrada fue hermosa, chicos. Mira, aquí se la voy a mostrar. Les voy a subir un video igual explicándolo mejor la entrada, pero se las voy a repasar para que ustedes la vean. La entrada fue preciosa. Como pueden ver, aquí están todas las operaciones de la semana, ya que también les voy a hacer una recapitulación de todo eso. Y como pueden ver, aquí la entrada ya en London venía acumulando toda esa zona y respetando el orden block de New York AM del día miércoles 01.
ya respetó toda esa zona. Aquí dejó un vacío, estamos en temporalidad de 15 minutos por si acaso. Aquí dejó un vacío, ya que lo viene a rellenar, vacío o imbalance, como ustedes quieran decirle. Dejó un imbalance. Si nosotros nos vamos a temporalidad de 1 hora, fíjense, usando solamente mi estrategia que les subí al canal por si acaso también, ahí también la tienen. Fíjense aquí. Esto lo borramos. Fíjense aquí. Aquí en temporalidad de 1 hora me respetó ese orden block del miércoles 01. Ya que eso fue el día de ayer. Ya, entonces nosotros nos vamos a temporalidad diaria. Disculpen. Vamos a temporalidad diaria y marcamos el alto y el bajo. Después nos vamos a temporalidad de 1 hora. Vemos que hay que cubrió ese imbalance, ese vacío que había, respetó ese orden block y muy importante, empezó a generar rechazo en la zona. Pero cuando vemos que empezó a generar rechazo en la zona, nosotros ¿qué podemos observar al tiro de una? Es que el precio está haciendo una acumulación acá. Aquí el precio ya estaba haciendo una acumulación en toda esta zona en London. En toda esta zona me hizo una acumulación en London. Después de hacer la acumulación y terminar la zona de London, el precio me hizo una manipulación al alza para llegar a todo ese orden block chico que estaba respetando, más ese orden block importante que tengo acá. Y lo más importante que yo siempre recomiendo, antes que ustedes vayan a entrar a una operación, siempre se los recomiendo, esperen a que la vela de 15 minutos cierre, porque es una vela importantísima. Entonces, una vez que el precio respetó todo eso y me empezó a acumular en esta zona, el precio me empezó a dejar mellazo. Cuando el precio te empieza a dejar mellazo, eso quiere decirte que está rechazando la zona. Entonces nosotros esperamos a que cerrara esa vela, que la cerró con malla también, y entramos en este punto. En este punto entramos, el precio se devolvió, es un polvo chiquitito, llegó a la misma zona y pum, se disparó. Se disparó y esto llegó hasta el final prácticamente. Yo la cerré ahí buscando un 1 a 4, salió un 1 a 4, sale 3.86, pero salió un 1 a 4. Y como pueden ver, la operación fue preciosa, chicos. Preciosa. Acumulación, manipulación y distribución. Así de sencillo. Y con esa operación pasamos el examen de alfa capital, chicos. Lo único que me estaría faltando para que me entreguen la cuenta real vendría siendo completar los días de negociación. Yo aquí tengo un día de negociación. Ahora cuando se resete en 4 horas, voy a abrir una operación, la cierro para llegar a los 2 días y ya el lunes deberían de entregarme la cuenta fondeada. Y ahí la idea es seguir con esta mentalidad, seguir trabajando la mentalidad, no bajarle, hermano, porque eso igual es un error que comete mucha gente, bajarle. No hay que bajarle, hermano, hay que seguir con la misma mentalidad, hay que seguir con el mismo enfoque, hay que seguir poniéndole igual, porque si tú le bajáis, te vaya a dejar estar. Y cuando tú te dejáis estar, es cuando empiezan a llegar los problemas. Así que, importantísimo, mi gente, no bajarle y seguir con el mismo ritmo para poder hacer el primer retiro al fin del trading, mi gente. Hoy se retiró. Vamos a grabarle al canal cuando operemos. Vamos a ver si hacemos directo. No sé si les gustaría que hiciera un directo operando con la cuenta fondeada. O que les grabo un video y vamos a grabar también cómo hacemos el retiro, cómo son las condiciones, mostrar todo, mi gente, ser 100% transparente. Aparte de eso, también les quería comentar que me compré un examen de 50k en Orion. Se los voy a mostrar así de rapidez para que lo puedan observar. Que ese examen me gusta mucho esta empresa. Porque en esta empresa ellos te ofrecen pagar el 50% cuando tú compras el examen. Tú pagas el 50% del examen. Y cuando tú lo pasas, el examen, pagas el otro 50%.
Por darle un ejemplo, este examen de 50K a mí me costó 65, 70 lucas chilenas, que vienen siendo unos $70. Por un examen de 50K que si nosotros nos vamos a FTMO, por darle un ejemplo, nos vamos a FTMO y nos vamos al área de clientes, ya aceptamos, continuamos. Para mostrarle cuánto vale un examen de FTMO de 50K. Obviamente FTMO es mucho más prestigiosa, esta empresa es nueva, pero me gusta demasiado. Mira, aquí también en FTMO tenía un examen que lo había perdido el 27/9 del año pasado. Para que vean que esto es un proceso, mi hermano. Tú no puedes pretender hacer algo grande, formar algo grande, si no quieres ser parte del proceso. Los doctores, los abogados, toda esa gente se forma años, estudia años para ganar 5 millones, 3 millones a lo mucho, $3.000, $5.000 a lo mucho. Y si tú les pones esa misma cantidad de años y de enfoque a hacer tu pasión, lo que te gusta, vaya a lograr lo que es, hermano. Así que mire, si nosotros les damos a nuevo FTMO Challenge, buscamos el de 50K. Está carísimo, acá vale como 400 lucas, $345. Y yo en este pagué 70 lucas. 70 lucas y me lo dieron. Obviamente en la mitad después, cuando ustedes lo pasen y vayan a retirar, le van a cobrarle la otra mitad, que son otras 70 lucas, pero te sale $140 el examen de 50K. O sea, menos de la mitad del precio que vale el FTMO, hermano. Y esto es una empresa muy, muy, muy buena. Yo le veo demasiado potencial. ¿Por qué? Porque, primero que todo, investiguen, infórmense. Pues si tú te vas al canal de YouTube de Oriol y buscáis los podcasts que han hecho, ahí se muestra el representante legal, se muestra el creador, el cofundador de la empresa. Lo que en otras empresas de fondeo nunca se ha visto, que el dueño de la empresa se muestre, ya eso a ti te da una buena señal de que la empresa está siendo transparente y que la empresa tiene potencial. Por eso yo le invertí a esta empresa, por eso yo le quise invertir a esta empresa. Como ven, me compré el examen de 50K a 3 fases de un 5%. Tengo que hacerle un 5% en 3 fases. Por ejemplo, ya completamos la fase 1, ya le hice 52.500. También me falta solamente completar un día de negociación y me dan la fase 2, ya estaría en la fase 2. Y como pueden ver aquí, Profit Target $2.500, la partida máxima son $2.500 y la partida diaria igual son $2.500. No podéis perder más de $2.500 en ninguna de las dos. Aquí también están todas las operaciones siendo 100% transparentes. Tuvimos dos take profit, un 1-2, un 1-4. Y esa la cerré, ¿por qué? Porque ayer el MetaTrader tuvo un problema de liquidez y se quedó pegado. Entonces yo cerré esa operación, que vendría siendo esta. Yo cerré esa operación, que era la misma que hice en esta, que la tengo acá igual para que la puedan observar. Esta. Ven ese mechazo ahí que se pegó. Ese mechazo acá, ya. Ahí yo había entrado. Por acá. Entonces cuando hizo ese mechazo, justo me agarró en menos 119 y se quedó pegado al MetaTrader por un problema que tuvo por un problema de liquidez que tuvo el proveedor. Entonces por eso yo la cerré y luego volví a reentrar, haciéndole un 2% cuando se solucionó el problema. Y nada, mi gente, ya pasamos la fase 1 con Orion. Hay que esperar a cumplir los días de negociación para pasar a la fase 2. Ya pasamos el examen con Alpha Capital. Estamos fondeados, gracias a Dios, con $10.000.
documentando todo el proceso desde cero, ahora a seguir con la misma mentalidad, a seguir dándole, seguir enfocado, seguir documentando todo mi proceso lo voy a documentar, todo, 100% todo. Dándole, mi gente, dándole, siendo 100% transparente. Y eso es todo, mi gente. Este es un día en mi vida desde cero, desde el trabajo, hermano, trabajando en Fruna todos los días, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que me acuesto casi todos los días. Demostrando que todo es posible, hermano, todo es posible. Ahora hay que seguir focus con la misma mentalidad. Y nada, mi gente, espero que les guste este tipo de vlogs, este tipo de videos. Si les gusta este tipo de videos, este tipo de vlogs, déjenmelo saber en los comentarios y voy a estar subiendo más contenido así, hablando con ustedes, mostrándole cómo funciona todo. Eso, mi gente, dejen su like y suscríbanse para, para que me ayuden en este proyecto. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Chao, chao. Cuídense.